tenemos que hacer es la anamnesis. Lo que pasamos luego como continuación a esto es la inspección. ¿Y qué vamos a ver en la inspección? Vamos a visualizar primero la topografía. Primero la ubicación del sitio donde está. Está en la cara, está en el miembro superior, en el tronco, en el miembro inferior. Lo que pasamos a delimitar es la topografía. ¿Qué vamos a observar en la topografía? Pues la simetría. Y en la simetría, si está expuesta a la luz solar o no, la distribución que va a tener es localizada, en un solo sitio, es generalizada, puede ser confluyente. ¿Qué forma tiene? ¿Es redondeada, ovalada, anular? A ver, denme un minuto, chicos, porque me están pidiendo iniciar la grabación. ¿Desean que grabe la clase? Sí, doctora, por favor. Ya vamos a iniciar. A ver, deme un minutito entonces. Ahora sí, ojo, saben que adicionalmente estos tienen que tener lectura, muy aparte de lo que puedan, el día de hoy le puedas plasmar en las diapositivas, tienen que tener lectura. He mandado también, antes de iniciar la grabación, he mandado también un link para que puedan colocar sus asistencias, ¿sí? Voy a admitir primero antes de iniciar la grabación. Perfecto. Recording in progress. Listo. Entonces ya habíamos visto que la piel es un órgano que pesa aproximadamente 5 kilos, es considerado dentro de las funciones como un órgano sensorial, se encarga de mantener la temperatura, hace la distribución a nivel endógeno de las proteínas, pero que vamos a ver en el examen físico, vamos a ver dos aspectos, inspección y palpación. Lo primero que tengo que hacer es localizar el área. Una vez que ya entablé la relación médico-paciente, ya realicé una anamnesis detallada, pues paso a hacer el examen físico. Y en la inspección voy a ver 4 aspectos importantes: la topografía, la distribución, la forma y el tamaño. La topografía, yo tengo que saber si es simétrico, si es en ambos lados, si está expuesto o no al sol. La distribución es en un solo lado, es localizado, es generalizado, es en varias partes del cuerpo. La forma que puede tener, redondeada, ovalada, sésil, pediculada, tengo que describir en los aspectos de la inspección. Y el tamaño, definitivamente, ¿no? Muchos que van a tener un tamaño circunferencial, voy a darles el diámetro, la medida de un diámetro, que lo vamos a considerar dentro del tamaño que vamos a ver de esa lesión. Y definitivamente, una vez que hemos visto, tenemos que palpar. Y en la palpación, ¿qué características nos van a permitir brindar? Pues la profundidad, porque voy a palpar, voy a sentir una textura, voy a sentir si es superficial o es profundo. Y definitivamente también una extensión. Esa extensión, si es pequeña, puede ser muy grande, ¿no? Y hacia dónde se dirige. Y la fijación, si va a estructuras subyacentes, si además se va a ir a la hipodermis, se va a estar en la dermis, va a tener planos más profundos. Los tipos de distribución que pueden tener, por ejemplo, acá en la imagen que ustedes van a ver en la parte superior a mi izquierda, van a ser una distribución de lesiones generalizadas que pueden coger varias zonas del cuerpo. O, como les decía, la distribución es localizada. Ustedes tienen que describir el tipo de lesión por medio de la topografía, la distribución que tiene, qué forma tiene y definitivamente después palparla. Acá a mi derecha van a ver algunas lesiones dermatológicas que van a observar dentro de estas lesiones que da la piel, ¿no? Por ejemplo, ya acá una de ellas que vamos a ver aisladas y las vamos a observar en las lesiones,
de piel, las verrugas, por ejemplo, el herpes zóster, que son agrupadas y coge una zona del dermatoma, ¿no? O lesiones que son, por ejemplo, policíclicas, que las vamos a ver, por ejemplo, en algunas zonas eritematosas o son serpentinas en forma de curvadas que van a dar, como dan las larvas migratorias, o van a ser agrupadas, ¿no? Tenemos que darle nosotros una descripción exacta de la lesión que nosotros estamos percibiendo, ya que el paciente nos ha comentado que viene por ese tipo de molestia o malestar. ¿Qué vamos a hacer dentro de la evaluación de la piel? Hay características importantes que yo voy a evaluar en la piel. Primero, el color. Y dentro del color, ¿qué voy a observar? Voy a observar el color natural. Nosotros aparentemente tenemos una piel, o todos somos mestizos, es un color ligeramente bronce, ¿verdad? Y es lo que vamos a observar. Pero vamos a ver lesiones que pueden estar aisladas, que van a tener otro tipo de color. ¿Qué más vamos a evaluar? La humedad y la untuosidad, que vamos a ver la hidratación o la sensación de piel grasa, el turgor y elasticidad, la temperatura, que vamos a percibir si el paciente tiene una temperatura de acuerdo al clima o puede encontrarlo un poco más caliente, un poco más frío, y delimitar cuáles son esas zonas donde la temperatura no es uniforme. Yo puedo tener una temperatura, estoy muy abrigada y la piel la tengo caliente, pero tengo frialdad distal. Puede ser de que tenga alguna cianosis, que pueda tener algún tipo de lesión que pueda encontrar en el paciente. Y definitivamente tenemos que ubicar si la lesión es primaria o secundaria, que es lo que vamos a detallar. Y los anexos de la piel, que es lo que vamos a revisar ahora: pelos, uñas, tejido celular subcutáneo. Pero dentro de la inspección, nosotros vamos a ver el color. Nosotros somos mestizos, vamos a tener ligeramente un color bronce, pero el color de personas blancas puede ser un color un poco rosado. Y vamos a ver algunas características que no pertenecen a una coloración normal. Dentro de ellas vamos a ver, por ejemplo, la cianosis. Y la cianosis me va a indicar a mí, por ejemplo, que no hay una adecuada oxigenación en la piel, la palidez en los síndromes anémicos, en las anemias, o la ribicundez, que vamos a ver un paciente pletórico, eritematoso, la poliglobulia, por ejemplo, donde tiene mucha cantidad de hemoglobina. Acá verán en esta imagen las diferencias, ¿no? Un paciente que aparentemente, y siempre compararlo con nosotros, por supuesto, si nosotros no tenemos ninguna patología, ¿no? Siempre comparar las palmas de las manos o comparar la piel siempre con el paciente para saber que esto pueda mostrar algo diferente. Y en la pigmentación, nosotros vamos a ver alguna pigmentación que no es normal, como por ejemplo la melanina. Nosotros vamos a tener una pigmentación melánica en la zona de los pezones, en los genitales externos o en los orificios naturales como el ano, en la zona del periné. Pero en otros sitios que tengamos mayor pigmentación, eso no es normal. El albinismo, donde vamos a ver definitivamente ausencia de esta melanina, ¿no? Que va a ser de manera general, tanto en el cabello, en las cejas, a nivel de las mucosas, y el vitíligo, que van a ser lesiones que van a ser circunscritas a ciertas zonas de la piel, como si estuviera despigmentada. También vamos a ver otros tipos de pigmentos que son importantes, como la ictericia. Y acá en la ictericia nosotros tenemos valores aproximados de 2 miligramos por decilitro de bilirrubina. Menor de eso es la cantidad que nosotros tenemos. Pero cuando ya aparecen mayores cantidades, vamos a tener al inicio pigmentación por debajo de la lengua, que es el primer sitio donde se pigmenta. Y mayor de 2,5 ya vamos a ver pigmentación a nivel de las escleras, como ven en esa paciente. Pero siempre hay que diferenciar. Nosotros, por lo general, la ictericia no viene con esa coloración amarilla en las palmas y en las plantas. Eso lo da la hipercarotinemia, que es por un consumo de alimentos como la zanahoria, el zapallo, la papaya.
el consumo aumentado de estos pueden darnos principalmente en las palmas y en las plantas, pero no en las escleras. Eso es una de las diferencias que tenemos con la ictericia. Como les decía, las características que vamos a ver en la piel va a ser la humedad. La humedad básicamente nos da la cualidad de la hidratación y para ver tanto la humedad como la untuosidad, la turgencia, la elasticidad, nosotros vamos a hacer una pequeña pinza en donde más o menos en el antebrazo. Vamos a hacer una pinza cogiendo la piel y la zona muscular para saber cuáles son estas características. La humedad a mí me indica hidratación, la untuosidad sobre todo la condición oleosa o grasa que la vamos a ver principalmente en donde en el rostro, en la zona T principalmente como en la frente, en la nariz, pero podemos tener un incremento de esta secreción sebácea en algunas partes del cuerpo. También podemos observarlas como, por ejemplo, a nivel de las zonas de axilares que a veces vamos a ver o en las zonas del rostro. La turgencia viene a darse como una resistencia que se da al pliegue, ese pliegue que yo les digo que se hace con el índice y el pulgar, y vamos a ver una resistencia. Por lo general, este está relacionado con la humedad. Y la elasticidad definitivamente es cuando vamos a ver que vamos a tratar de de jalar un poquito la piel. ¿Dónde vamos a ver mayor elasticidad? En los ancianos, por ejemplo, vamos a verlos, y en los pequeños, pero disminuye mucho más en las personas ya de 25 o 30 años, ¿no? Y la temperatura definitivamente nosotros tenemos que palpar en varias zonas de la piel para determinar cuál es esa temperatura, ¿no? Si está caliente o si hay frialdad. Y siempre tratar de valorar diferentes zonas del cuerpo. Vamos a ver las lesiones elementales. Son dos tipos de lesiones, primarias y secundarias. Dentro de las primarias consideramos a la mácula, pápula, placa, vegetación, nódulo, tumor, vesícula, ampolla, pústula y queratosis. Una aclaración que siempre les doy es que vamos a encontrar escama como lesión primaria y escama como lesión secundaria, que esto lo voy a detallar ahora que conversemos, ¿no? Y las lesiones secundarias, como verán en este segundo cuadro. Vamos a hablar rápidamente de las lesiones primarias. Dentro de las lesiones primarias, la mácula. ¿Qué es la mácula? Es una mancha que se va a caracterizar porque va a tener diferentes cualidades con respecto al color. Algo importante, la mancha se observa, no se palpa, no se palpa. Y una característica importante es que tiene cambios en la coloración de la piel, que pueden ser vasculares o pigmentarias. ¿Ya? Las vasculares, por ejemplo, como vamos a ver en las telangiectasias, y en las pigmentarias que vamos a ver, por ejemplo, a nivel de los eritemas, ¿no? Como vamos a ver en estas fotos. La mácula no es más que una mancha. ¿Y qué cosa es la pápula? La pápula es una elevación circunscrita que tiene una característica principal, es de consistencia sólida. Acá la vamos a palpar, pápula de palpar. Y se caracteriza porque el tamaño no excede de más de 0.5 centímetros. Es pequeña y es menos de 0.5 centímetros de diámetro. Puede resolver espontáneamente y no es necesario que pueda dejar cicatrices. Esta, por ejemplo, la que ven al costado, es de un líquen plano. Otra de las lesiones que vamos a ver es la placa. La placa se va a caracterizar porque esta sí es un poco más grande. A diferencia de la pápula es menos de 0.5 centímetros, pues la placa es una elevación, como lo van a ver en esta figura circunscrita. ¿De cuánto más o menos va? De 0.5 a 1 centímetro. Al palparlo se siente una sensación de solidez y se va a caracterizar porque es extensa. Esta no es tan localizada como la pápula. Esta es extensa, predomina la extensión en la superficie y puede remitir o no.
La vegetación es otra lesión primaria que se caracteriza porque va a tener papilas dérmicas, pero estas papilas están por encima de la piel. Una característica muy presente en la vegetación son los condilomas acuminados. Más lesiones primarias y dentro de ellas vamos a tener el nódulo. El nódulo se caracteriza porque es de consistencia sólida. Nosotros cuando palpamos con los dedos, que es uno de los órganos que nos da sensibilidad, pues los vamos a sentir como de consistencia sólida. ¿Hasta dónde llega? Hasta la parte de la hipodermis. Y se caracteriza porque también tiene un tamaño entre 0,5 a 1 centímetro. Pero una característica principal, y siempre recuérdenla, el eritema nodoso, que es de los ejemplos más característicos en nódulo, son más palpables que visibles. Por ejemplo, el eritema nodoso es una coloración media rosada, pero al palparlo se siente claramente estos nódulos y son dispersos y se caracterizan porque por lo general se presentan en los miembros inferiores. La goma es un nódulo de curso subagudo. Se caracteriza porque pasa por 4 periodos: crudeza, reblandecimiento, evacuación y neoformación. Y estas tienen diferente tamaño. Pueden ser de consistencia sólida y pueden crecer indefinidamente. Ahora, estos tumores, adicionalmente a ellos, también son considerados como parte de los tumores los quistes. Aquí, por ejemplo, tengo una pequeña foto de un quiste epidérmico, que es una lesión considerada como un tumor, que sale por encima de la piel. No tiene un tamaño definitivo. Como les he puesto ahí, puede crecer, no hay un tamaño definido para este tipo de lesión. Otra lesión primaria es la vesícula. ¿Qué es la vesícula? La vesícula es una lesión elevada circunscrita. El tamaño más o menos de 0,5 milímetros. El contenido es líquido y puede ser suero que se puede dar en el herpes simple, por ejemplo, o sangre en el hemorrágico. Otra lesión es la ampolla. La ampolla está considerada con un tamaño mayor a 0,5 milímetros. A diferencia de la vesícula son agrupadas. Por lo general son agrupadas, en cambio la ampolla es solitaria. La pústula es otra lesión primaria. Se caracteriza, como ven acá en la imagen, por una elevación en la epidermis. El contenido purulento. Y acá es lo que les pongo hincapié en las escamas consideradas como lesión primaria. Estas escamas son laminillas de capa córnea. Estas se desprenden normalmente. Nosotros normalmente desprendemos gran cantidad de escamas que son pequeñas a nivel de la piel. Definitivamente la piel seca es donde desprende mayor cantidad de escamas. El lado más severo es una enfermedad llamada ictiosis o piel de pescado. Pero esta es una lesión primaria sin daño intervenido por el hombre, por ejemplo. Y en la queratosis, que es una lesión de consistencia sólida, donde se observa que hay engrosamiento de la piel, pero ¿en qué parte? En la capa córnea. Por ejemplo, vamos a ver ahí también las callosidades, ¿no? O hiperkeratosis que se puede presentar en la piel, lo vamos a ver como pequeñas imágenes a nivel de la piel puntiforme. Empecemos con las lesiones secundarias y acá vamos a hablar de las escamas como lesión secundaria. Estas escamas, a diferencia de la primera, estas se dan en una piel que ya ha sido dañada. ¿Cuáles de ellas? Por ejemplo, el eczema crónico. Este eczema crónico, ya esta piel ha sido dañada y se van formando estas escamas. Las lesiones secundarias en escamas es porque ya tuve un daño primario en la piel
y dentro de ese daño primario formado estas escamas. Las costras, estas principalmente se forman por una desecación o secreción porque se ha intervenido, ya es una lesión secundaria porque ya ha ocurrido daño a nivel de la piel. Las escaras, que es una lesión muy común que vamos a ver en los centros hospitalarios, ya no es más que una formación de tejido necrótico y que está delimitado y es cierto alrededor de tejido sano. Las fisuras es una solución de continuidad que vamos a tener, por ejemplo, a veces cuando nos hacemos pequeñas lesiones con los rascados, que vamos a ver, vamos a tener pequeñas lesiones lineales. Y las cicatrices definitivamente ya es la reparación de un tejido que ha sido dañado, pero este tejido va a ser fibrosado. Entonces, estas pueden ser atróficas, que hay pacientes donde van a tener mayor elevación, hacen cicatrices que son muy hipertróficas. Y dentro de las lesiones secundarias hay unas lesiones que tienen un ítem especial. Estas son los que pierden sustancias. Estas, por ejemplo, son las erosiones. Las erosiones que pueden surgir como pequeñas lesiones donde se pierde continuidad a nivel de la piel. Y no deja cicatriz, nos hacemos un rascado, ahí tenemos prurito, rascamos y es una pequeña lesión que se realiza en la parte superficial de la piel. En cambio, la ulceración es más profunda. Esta sí deja cicatrices y avanza hasta la hipodermis, ¿no? Las úlceras, por ejemplo, y ahí tenemos el ejemplo de las úlceras venosas, por ejemplo, cuando hay insuficiencia arterial o insuficiencia venosa, perdón, va a originar una lesión ulcerosa. Y la escoriación, que va a perder también parte de la sustancia que se puede dar al paciente de manera traumática, ¿no? A veces nos podemos raspar, es considerado como una escoriación, engrosamiento a nivel de la epidermis. Lo observamos. Pacientes que son obesos, que tienen a nivel del cuello, tienen pequeños pliegues y esa acumulación de sal, pequeña liquenificación de sal que va a ocasionar en el paciente estas lesiones. Vamos a hablar de las lesiones secundarias y dentro de estas lesiones secundarias es importante hablar de las atrofias, de la esclerosis, la liquenificación y de la cicatriz. Estas atrofias que pueden ocasionar una disminución del espesor y la elasticidad de la piel, vamos a ver, por ejemplo, como por causas fisiológicas, vamos a ver en los pacientes seniles, en los pacientes ancianos. La esclerosis que se va a presentar porque se forma como una zona dura en el nivel de la piel y estas las vamos a ver, por ejemplo, en las esclerodermias. Ahí vamos a sentir en el paciente una característica que tenemos, por ejemplo, en las zonas de la esclerodermia es que el paciente pierde las arrugas. Es una zona dura que vamos a tocar como una doble piel. Y la liquenificación, que vamos a tener aumento en el espesor, pero que viene pigmentado. Y eso, por ejemplo, como si fuera un rascado. Ahí tenemos otro eczema crónico. Y las cicatrices que ya hemos hablado, que es una lesión neoformativa, ¿no? Ahí vemos las lesiones queloides, que es un aumento a nivel de la zona cicatricial. Vamos a ver un incremento del tejido, pero el tejido ya no se regenera con el mismo epitelio, sino va a ser un poco más grueso. Hablemos de las faneras y dentro de las faneras nosotros vamos a ver que el paciente, consideramos una de las faneras el pelo, pero el pelo va a estar considerado como parte, es una invaginación a nivel de la epidermis. Se va a caracterizar porque son de tres tipos. Vamos a tener, por ejemplo, algunas cualidades, ¿no? Los pelos largos, lisos, suaves, o los pelos rígidos, duros.
o aquel pelo que recién está apareciendo en un nuevo ser, como el vello lanugo. ¿Cuáles son las alteraciones que podemos tener? Las alteraciones son cuantitativas o son cualitativas. Hablemos sobre otro tipo de faneras. Estas van a ser las uñas. ¿Y cuál es la función de las uñas? Es de proteger las falanges distales. Estas falanges distales, vamos a ver algunas formas que va a tener, ¿no? El aspecto, la resistencia, el color y el crecimiento. El crecimiento se va a ir dando paulatinamente a nivel que tengamos una buena inserción a nivel de estas uñas. Pero hablemos rápidamente de algunas patologías, como por ejemplo la onicolisis. Dentro de las onicolisis vamos a ver una separación. Se caracteriza porque hay una separación a nivel distal. Por ejemplo, en el lupus o en el embarazo. La onicomadesis es otra lesión que va a darse por un desprendimiento en la uña, pero ¿de dónde? De la zona proximal. Eso lo vemos mucho en algunas enfermedades como mano, pie, boca. La platoniquia, que la vamos a ver, es considerada como la uña plana. La coiloniquia, que vamos a ver la uña en cuchara. Esta se va a caracterizar porque está asociada a déficit de hierro. Eso lo vemos mucho en anemias ferropénicas. Y la onicomicosis, que vamos a ver lesiones blanquecinas, que es dado por los hongos. Pero veamos cuáles son otras patologías que se presentan por alteraciones. Se presenta por alteraciones en el número. La noniquia, por ejemplo, se caracteriza porque no hay uña. La microniquia es una uña que es pequeña. La poiloniquia se va a caracterizar porque hay dos o más uñas en un solo dedo. La macroniquia es una uña de gran tamaño y la onicoatrofia, que es ya dada por daño a nivel de las uñas, que puede ser congénito o puede ser adquirido por pacientes que utilizan gran cantidad de medicamentos, como por ejemplo algunos medicamentos oncológicos pueden ocasionar daño a nivel de las uñas. Hablemos del tejido celular subcutáneo. El tejido celular subcutáneo tiene principalmente la función de protección y termorreguladora, además que es metabólica, ¿no? Vemos mucho en los casos de obesidad, por ejemplo, mayor cantidad de tejido celular subcutáneo, pero hay algunas patologías que se presentan cuando hay daño en este tejido. La distribución, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a dar? Si es abundante, lo vamos a ver, por ejemplo, en la obesidad, ¿no? Que hay mayor cantidad de distribución a nivel del abdomen, a nivel de los miembros inferiores, a nivel de la zona alta del tórax y la delgadez que tiene escaso tejido celular subcutáneo. Hablemos de algunas patologías que pueden incluir a nivel del tejido celular, como por ejemplo la celulitis. No es más que una inflamación del tejido celular subcutáneo. El flemón va a ser una celulitis localizada. El acceso ya es la formación o es la presencia de una colección líquida en el contenido del tejido celular subcutáneo. Y el eritema nodoso va a ser una lesión a nivel de la hipodermis, que está cerca del tejido celular subcutáneo. Los enfisemas subcutáneos, que es la presencia de aire a nivel de la zona del tejido celular subcutáneo, y los edemas no es más que la acumulación de líquido dentro de este tejido. Hablemos de la mama. La mama está considerada como un tejido glandular fibroso y se va a caracterizar porque, bueno, está formado por lóbulos y lobulillos que van a permitir drenar en los conductos galactóforos. Definitivamente, cuando la mujer ya llega en la etapa de gestación, estas mamas van a aumentar de volumen porque se van a llenar de secreción láctea. Cuando empieza o los estadios que vamos a tener nosotros las mujeres, empieza un estadio 1 que recién es de una mama preadolescente hasta un estadio
4, principalmente ya en una persona adulta, que va a permitir diferenciar las características y la formación que lleva consigo, sobre todo el tejido mamario, como un desarrollo a nivel de la areola, a nivel de los pezones, que van a prepararse para que una mujer en etapa adulta fértil pueda llevar la gestación, ¿no? Algo importante es la revisión que se tiene que hacer en la mama. Y las glándulas mamarias no solamente está a nivel de la zona de la mama, también hay que revisar la zona axilar. ¿Y por qué? Por la comunicación a nivel de los ganglios linfáticos, que empiezan desde la zona axilar de la zona, y siempre hay que hacer el examen con el dorso desnudo, ya que hay que tener bastante respeto y cuidado cuando podamos examinar las mamas. Y estas las hacemos de esta manera, desde la zona axilar. Para eso le decimos al paciente, podemos hacerlo de dos maneras, sentadas o echadas. Cuando nosotros le realizamos los médicos a la paciente mujer, siempre le pedimos que se desvista y que tengan el dorso desnudo. Vamos a pedir que las manos, ambas manos las ponga detrás de la nuca para que nos pueda presentar así la mama y la zona axilar. Y empezamos a hacer el examen desde la zona axilar y vamos bajando hacia los cuadrantes. La mama es dividida en 4 cuadrantes, los superiores e inferiores, derechos e izquierdos. Y vamos revisando en su totalidad así, dando la forma de una areola. Vamos revisando todo de manera circular. Revisamos ambas mamas. No solo lo hacemos sentada, sino también lo hacemos echada. ¿Por qué? Porque la finalidad de ambas es permitir, si es que dentro del examen que yo le hice sentada, por ahí no hubo un ganglio que se presentó o una lesión que muchas veces, porque la mama puede ser muy grande, no me lo presentó, el momento de echarse esta lesión o esta formación se podría presentar. Por eso es importante hacer el examen sentado y echado, de la misma manera con las manos hacia arriba y hacia atrás. Y siempre verificar la zona del pezón para saber si hay secreción. ¿Cuáles son los signos que podrían indicarme que hay una lesión en la mama? Pues secreción achocolatada, eversión del pezón, la piel de naranja que puedan dar y el dolor que pueda presentar el paciente. Hablemos de vitaminas, que es parte importante dentro de la clase. Estas vitaminas se van a dividir en 2 partes. Las vitaminas liposolubles y las vitaminas hidrosolubles. Dentro de las vitaminas liposolubles, nosotros vamos a tener a la vitamina A, D, E y K. Y dentro de las hidrosolubles vamos a tener a las vitaminas todas del complejo B y la vitamina C. Hablemos de estas vitaminas que son importantes para nuestro organismo. La vitamina A, una de las funciones que llega a tener es de que es una de las vitaminas que va a permitir que el aumento de los fibroblastos. ¿Y para qué sirven estos? Para permitir de la formación a nivel o mejorar la formación a nivel de la piel. Además que mejora la inmunidad celular. Permiten mantener los procesos de infección controlados y favorece el síntesis de colágeno sobre todo, pero principalmente mejora las fases inflamatorias tempranas. ¿Dónde encontramos estas vitaminas A? Pues en los diferentes alimentos, como cuáles, los vegetales, zanahoria, tomates, pimiento, huevo, leche, mantequilla, que son importantes. ¿Y qué nos ocasiona un déficit de vitamina A? Pues principalmente a nivel oftálmico. ¿Qué enfermedades nos puede dar? La xeroftalmia y la queratomalacia, donde el paciente va a tener dificultad para la visión. Además, que va a tener lesiones a nivel de la piel. Hay alteraciones reproductivas. Muchas veces los pacientes llegan con un historial de infertilidad y a veces hacemos dosajes de ellas o preguntamos dentro de la alimentación, porque es importante saber
cómo es la alimentación del paciente en base a que está a proteínas, a grasas, carbohidratos, pero también es importante preguntar la calidad de alimento que tiene cada paciente, porque estas vitaminas no están en un centro de farmacia, no están en un frasco. Estas vitaminas los tenemos en los alimentos y muchas veces por no por la ignorancia con respecto a la alimentación o una mala educación con respecto a la alimentación, estamos evitando muchas de estas vitaminas. Y cuando nos llega el paciente al consultorio y ustedes lo pueden ver, el paciente ya llega con muchos aspectos crónicos con el déficit de estas vitaminas. ¿Qué más, ¿Qué más ocasiona el déficit de la vitamina A? Pues ocasiona la pérdida de apetito, las alteraciones reproductivas en los pequeños a veces decimos, ¿por qué está tan chiquito? Hay retraso en el crecimiento porque muchas veces preguntamos y no hay consumos de ellos. La vitamina D es otra de las vitaminas que son importantes y estas las encontramos sobre todo a nivel de todos los productos lácteos, ¿no? Como el queso, la mantequilla, el yogur, también los encontramos en los huevos. Pero ¿para qué nos ayuda? Pues ayuda o es parte importante en la absorción del calcio y también ayuda dentro de todo en la piel. ¿Qué es lo que nos ocasiona un déficit? En los casos más severos, pues el raquitismo, la osteomalacia, la hipocalcemia, alteraciones a nivel óseo. En los casos más severos ya tenemos una destrucción ósea, en los casos más severos en pacientes que muchas veces que podemos escuchar pueden ser intolerantes a la lactosa o muchos de los pacientes dicen no comer productos de los animales. En ellos vamos a encontrar unos déficits severos en los pacientes y por eso es importante preguntar detalladamente la alimentación. La vitamina E es antioxidante, es una de las vitaminas que tiene mayor poder antioxidante, pero principalmente actúa como antiinflamatorio e inmunoestimulante. ¿Para qué? Para permitirme proteger de muchas de las enfermedades. Y además permite la formación de los glóbulos rojos. En los pacientes, cuando vamos haciendo muchas de las anamnesis, vamos observando el déficit de alimentación con respecto a los vegetales. Y esto los encontramos en los vegetales y en las carnes. Ojo, cuando preguntemos el consumo de carnes, siempre dar hincapié que las carnes no son solamente consideradas las carnes de cerdo, la carne de res, sino también la carne de pollo, de pescado, que es importante que el paciente haga el consumo, porque muchas veces nos dicen, no, no como, pero el paciente lo puede entender como que es carne de res o cerdo. Y es importante preguntar el consumo de carne, ya sea de pollo, de pescado, que es lo más común dentro de la alimentación que tiene. Pero ¿qué ocasiona el déficit de la vitamina E? Pues una distrofia muscular, como ven en esta imagen, en los casos más severos, o una degeneración neural. Hay fallos reproductivos, es otra de las vitaminas que ocasionan infertilidad, principalmente edemas, hemorragias, aumento a nivel de las plaquetas o un crecimiento rápido de los glóbulos rojos jóvenes. ¿Por qué? Porque ayuda dentro de la formación de glóbulos rojos. Entonces, muchas veces vemos casos de sangrados y cuando hacemos las consultas o hacemos una anamnesis detallada, vamos a ver déficit de muchas de estas vitaminas. Y la vitamina K definitivamente que es uno de los alimentos o una de las vitaminas que van a ser coagulantes, nos ayuda como coagulante o hemostasia. Y definitivamente estas están en todos los vegetales verdes, el apio, el perejil, el brócoli, nos va a permitir dentro de estos alimentos, pues ayudar como con la hemostasia, ¿no? Los casos severos, cuando tenemos déficit, vamos a tener pacientes sangrando, hay hemorragias que pueden ser por epistasis, sangrados a nivel de las encías o pacientes que nos vienen con hematomas y al preguntar, definitivamente tenemos una alimentación muy pobre con respecto a vegetales.
¿Qué más? Tenemos otra vitamina como la vitamina C. Esta vitamina C va a ser una vitamina que se utiliza mucho en la absorción de hierro. Es por eso que cuando tenemos anemias ferropénicas pedimos mucho que estas se puedan tomar con juguito de naranja, pero también actúa como inmunoestimulante y sobre todo es un cofactor para el colágeno, es decir, permite la ayuda para la formación de este colágeno. ¿Y qué es lo que nos va a ocasionar dentro del déficit ahora que está la moda de colocarse vitamina C? Pues nos ayuda dentro del retraso de cicatrización, ayuda con la piel y la formación o que se eviten la formación de petequias, quimos y sangrados que son a nivel venoso o encías sangrantes, aumenta de peso, permite también ayudar sobre todo en la inflamación. Es por eso que cuando tenemos un déficit, el paciente viene con una sensación de dolores articulares, siente sensación de inflamación a nivel de las zonas de los codos, las rodillas y principalmente uno de los síntomas más comunes es el famoso escorbuto que va a presentar el paciente. Y acá empezamos con las vitaminas B, principalmente la B1, ¿no? La B1, pero ¿cuál es la característica que tiene todo este complejo B? Es que son cofactores y coenzimas. Y todas están consideradas dentro de la vinculación del sistema inmune, la vinculación del colágeno que tienen todas de ellas. Y además actúan en la síntesis del ADN y a nivel de la síntesis de proteínas. Todas estimulan estas funciones. La vitamina B1 tiamina, que vamos a ver mucho con la ausencia del síndrome de Wernicke en paciente encefalopático, que puede llegar por ausencia. Lo vemos mucho en los pacientes que son alcohólicos, que tienen este déficit. Va a llegar con debilidad, fatiga, van a estar alterados, agitados, hay deterioro neurológico en el paciente. La B2 o riboflavina, que esto lo vamos a ver en las lesiones. Al momento de revisar al paciente vamos a ver lesiones bucales. El paciente puede venir con anemia, puede tener desfacelación a nivel de las mucosas. La vitamina B3 o niacina, que la ausencia de ellas o la falta de esta vitamina va a producir lesiones a nivel de la piel, las dermatitis, las 3D, dermatitis, demencia y diarrea. Es un paciente que se caracteriza porque viene con episodios de diarrea que son alternados. Trastornos digestivos, es un paciente que siempre tiene periodos cíclicos de deposiciones líquidas. La vitamina 5 o el pantotenoico, que esto va a permitir el déficit de ellas, también interviene en las deposiciones líquidas. Es un paciente que viene muchas veces con dolor abdominal y con historia de diarrea. Es importante verificar la alimentación de ellos. La vitamina B6 o piridoxina. Esto es lo que ocasionan dentro del déficit va a ser la dermatitis. Vamos a tener procesos de glositis o inflamación a nivel de la lengua. El paciente va a estar irritable, muchas veces está confundido o viene con depresión. Y cuando hacemos un historial de ellos dentro de la alimentación, vemos que faltan muchos del complejo B. Algunos casos y en los casos más severos el paciente va a tener convulsiones, por ejemplo. En la vitamina B7 vamos a encontrar o biotina, la ausencia de ellos van a ocasionar que tenga el paciente, es un paciente que viene delgado, que puede presentar vómitos, algunos de ellos depresiones, caída de cabello, o dermatitis, lesiones en la piel. La vitamina B9, que es el ácido fólico,
el déficit lo que va a ocasionar son episodios de diarrea, siglositis. Acá es muy frecuente que el paciente venga con algunas ulceraciones bucales, que muchas veces nos dice que son episódicas y van a encontrar también retraso en el crecimiento. Pacientes que no han tenido alimentación con estos alimentos que contienen vitamina B. Y la B12 que va a ocasionar el déficit de la anemia megaloblástica, la anemia perniciosa. ¿Qué vamos a encontrar ellos? Glositis, inflamación a nivel de la lengua, estomatitis. Pero ¿dónde encontramos todos estos alimentos de la vitamina B? Pues los vamos a encontrar en el pescado, en la carne, en las carnes, el pollo, en los huevos, en la leche, en productos lácteos. Esta moda vegana que muchas veces vemos o el hecho de que no se coma alimentos de carne de animales nos está ocasionando muchos de estos déficits nutricionales que llegan a ser muy severos. Y cuando hacemos una anamnesis detallada, el paciente no come carne, no come huevos, no toma leche. Entonces, es importante porque muchos de los productos alternos no nos ayudan para poder mejorar estos déficits nutricionales. Entonces, al momento que nosotros hagamos una anamnesis con respecto a la alimentación, siempre es importante considerar el predominio a cuál de los alimentos el paciente consume. Carbohidratos, si son solo harinas o son proteínas, y las proteínas cuántas veces durante la semana, o predominio de grasas. Entonces, el historial del paciente es importante para nosotros para que podamos nosotros saber cuál es el deterioro o la causa por el cual el paciente tiene una vitaminosis. Ahora sí, chicos, ¿alguna pregunta? He mandado el enlace. A ver, perdónenme, voy a dejar de grabar. Recording stopped.